Qué bendición poder saludarte en esta hermosa hora y compartir contigo este libro titulado Párate en la brecha, de la profeta Nancy Amancio. Es para mí de verdad un enorme privilegio el poder compartirte este audiolibro, ya que en mi vida fue una bendición el poder tenerlo en un tiempo difícil que acabamos de atravesar con mi familia. Quiero contarte que a través de la historia del ministerio que Dios nos ha permitido pastorear con mi esposa, hemos visto la mano del Señor a través de la intercesión. Hemos aprendido a pararnos a la brecha, y cuando este libro llega, activa en nosotros el poder del pararnos en la brecha. El romper cadenas generacionales y tremendamente el poder ver lo que Dios puede hacer a través de la oración y la intercesión y a través del ayuno. Entonces, cuando este libro llega a nuestras vidas, decido en el Espíritu poder transmitírtelo a ti en audio, ya que mucha gente tal vez ya lo tenga, ya lo haya leído, pero hay personas que no conocen este libro. Y es por eso que hemos levantado este pequeño tiempo en el canal de Generación Rescate para poder compartirte este audiolibro y que también sea de bendición para tu vida. Saludamos a todos los que nos han escrito, a todas las personas que a través de esta palabra que hemos estado dando, a través de los audios, porque nuestros audios no solo son el audio, sino que traen una revelación divina, y sé que ha sido de bendición no solo para ti, sino también para nuestras vidas. Te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo, y te invitamos a que escribas a nuestro email. Ahí donde están abajo en las descripciones vas a encontrar un email donde tú puedes enviar tu petición. Vas a encontrar también un enlace para que tú puedas adquirir el libro si tú lo quieres tener en original directo en tu casa. Ahí puedes encontrar un enlace. Pero no te dejes engañar. Si te llegan a llamar de parte del ministerio o te contactan diciéndote que envíes alguna ofrenda, no hagas caso. La única manera que tú puedes contactarnos es a través del email. ¿De acuerdo? Este ministerio no es lucrativo, este ministerio quiere bendecirte. Así que si tú recibes alguna notificación del ministerio que necesitan que tú deposites dinero, no lo creas, te lo cuento porque ya hay testimonios de personas que en algún momento han sido estafadas, pero te lo aclaro, el ministerio realmente quiere bendecirte. Entonces, la única manera que tú puedas contactarnos es a través de este canal, a través de la suscripción y a través de escribirnos al correo electrónico. Todos los comentarios los estoy respondiendo, así que vamos a ir con este libro titulado Párate en la brecha, de la profeta Nancy Amancio. Y este capítulo número 12 dice: Jesús nos otorgó una autoridad mayor. Dice aquí: al que venciere y guardare mis obras, dice el libro de Apocalipsis, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Jesús fue conocido por Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, del que no soy digno de amarrar sus zapatos. El Padre Celestial le confirmó cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él manifestó su autoridad en todo lo que Él quiso. Su autoridad fue manifestada por hechos y evidencias que aún en el mundo se reconocen. Hizo su poderío, fue tentado y no pecó. Tuvo autoridad sobre el pecado en su vida y los pecados fueron perdonados, porque en su presencia el pecado no tiene dominio. Cuando Él llega a una vida, el pecado es perdonado. Hay unos puntos importantes acá. El Señor Jesús sanó las enfermedades y los demonios se postraron ante la autoridad de Jesucristo. Habló como quien tiene autoridad. Y ¿sabes? Él la tenía y aún la tiene. La naturaleza misma estaba sujeta a su mandato y de autoridad enmudeció los vientos huracanados y quitó las olas. Caminó sobre las aguas, maldijo una higuera y la secó. Libertó a los endemoniados y a los afligidos. Se volvió invisible cuando intentaron apedrarle.
Salió del lugar sin ser visto. Multiplicó panes y peces. Mandó a sus discípulos a tirar la red nuevamente, luego de pasar la noche entera pescando y no lograr nada. Pues da su orden y la autoridad. Y hubo una pesca milagrosa. Anunció a todos el poderoso evangelio. Resucitó de los muertos, entregó su vida en la cruz y nadie se la quitó. Bajó a los infiernos y le quitó las llaves a la autoridad al que tenía el imperio de la muerte. Despojó a los principados y los avergonzó públicamente. Se levantó de la tumba al tercer día. Fue al cielo y regresará otra vez. Esto merece un amén o un aleluya ahí donde tú estás. Con todo esto, dice el libro, puedes entender la dimensión de autoridad que Jesús te brinda. Él mismo dijo que cosas mayores haremos en su nombre. La pregunta es, ¿sigues con temor de usar la autoridad? Él dijo que nos daba la potestad y la autoridad. O sea, la tienes, no solo en la tierra, sino también en el cielo. El apóstol Pablo dijo que somos herederos y coherederos juntamente con Él, que todas las cosas están sujetas por Él. Y todas esas cosas Él nos las dio a nosotros para que sigamos sometiéndonos. Permíteme ser más explícita, dice. Todo lo que se salió de control por causa del pecado, Él con su muerte en la cruz lo agarró en sus propias manos, lo ató o sujetó, lo amarró fuerte. Te lo digo en tus manos, te lo dio a ti y te dijo, agarra eso y no lo sueltes, manténlo sujetado bien y muy fuerte. En ese momento que se le abren los ojos espirituales para entender el poder de Cristo que ahora está en ti, para que lo uses. El camino en la autoridad que Adán abandonó a través de su obediencia y sacrificio, Jesús restauró la autoridad dada por Dios que Adán perdió. Que su pecado, y cuando él perdió, nosotros la perdimos simultáneamente. Pero cuando Jesucristo declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ahora. Vayan ustedes y ejerzan autoridad y dominio. Prediquen el evangelio del reino con denuedo y poder. Hagan discípulos y ganen almas para que alcancen la salvación. Bautícenlos, llévenlos a las aguas. Enseñen a que guarden todas las cosas que yo les mando, o lo que he aprendido de mis enseñanzas. Preparen líderes y hombres de influencia para que hagan lo mismo. Sujeten los demonios, sanen enfermos, usen mi nombre, hagan milagros a nombre mío. Vayan y hagan todo esto y no tengan miedo de nada, porque estoy con ustedes todos los días y hasta el fin, dijo el Señor. Todo esto es para que tengas una idea más clara de lo que puedes hacer por medio de Él. La autoridad de Jesucristo está en ti. Úsala. Lo que Jesús recuperó o recobró fue que nosotros lo pudiéramos tener otra vez. Y obviamente para que lo que utilicemos, porque era nuestro desde la eternidad. Pero el pecado debilitó y despojó a Adán de la maravillosa autoridad. Adán tenía dominio sobre la tierra. Él gobernó y sujetó solamente sobre la tierra. Pero Jesucristo, su dominio y autoridad sobrepasan el dominio de la tierra. Ahora no solo incluirá la tierra, sino también el cielo. Es una autoridad tridimensional la que hemos recibido, pues baja hasta las partes más profundas de la tierra. ¿Tú puedes decir aleluya? Filipenses 2:10 dice que todo lo que está en la tierra
en el cielo y debajo de la tierra está bajo el dominio de Jesucristo, y que tienen y tendrán que doblar sus rodillas ante la máxima autoridad. Ahora todo ese dominio y ese poder Jesús lo comparte con nosotros, pues somos coherederos juntamente con Él. Jesús te posiciona, te autoriza, te delega y te entrega un dominio mayor. Jesucristo te conectó con una autoridad mayor. Y Jesús recuperó la autoridad perdida en él, la que perdió Adán. La restauró y te la ha entregado en una versión mejorada y superior a la anterior. Jesús te posicionó en el mundo natural y en el espiritual. Te sentó en lugares celestiales, luego donde los redimidos habitan. Nuestro dominio ahora es por encima de principados y sobre todo señorío y nombre que se nombra, ya sea que en este siglo como en el próximo siglo. Todos los que hemos sido redimidos estamos escondidos y amparados en Cristo, y tenemos una posición en el Espíritu por encima del enemigo. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús te posiciona, te autoriza, te delega y te entrega un dominio mayor. El enemigo usa nuestra autoridad para afectarnos. Es como cuando desarman a alguien y lo atacan con su propia arma. Lo hemos visto en las películas. También como alguien le quita el revólver al guardia y lo hiere en la misma estrategia que Satanás usó para atacar al hombre y a la mujer, haciéndolos que caigan en pecado. La usa todavía y le funciona. Eso es lo más tremendo. Él está detrás de toda mentira que hace caer en desobediencia al hombre, en pecado a los ungidos. Atacó a la familia provocando a Caín a llenarse de celos contra su hermano y lo mató. Él está detrás de la actitud de rebeldía en los hijos para que se levanten contra sus padres, como el hijo pródigo, a quien dirige los pasos de su hombre, para que abandonen a sus hijos y a sus mujeres. Provoca que hombres y mujeres sean infieles y que se endurezca su corazón de tal manera, hermano amado, que se desvíen de su naturaleza. Él es el quien produce a las personas a vivir en vicios, ataca a la humanidad para que vayan tras dioses ajenos, en idolatrías, muchas veces en soberbia y también en desvío y muchas veces en perversión. ¿Hasta cuándo soportaremos todo esto? Hasta que alguien se atreva a enfrentar a esos malignos que destruyen. ¿Hasta cuándo le vas a tener miedo? ¿Por qué sigues permitiendo que el enemigo avance contra ti y tú des brazos cruzados? Profetizo que te llenas del Espíritu de Dios y actuarás en contra de quien se levanta en tu contra. Usa la autoridad que Jesucristo te da a ti y harás que salga huyendo por 7 caminos. Usa la autoridad sin temor y no le tengas misericordia. Úsala contra el reino de las tinieblas. Úsala contra fuerzas de hechicerías. Úsala para sacar de la casa el pecado. El enemigo huye delante de aquellos que se resisten al enemigo. No puedes pelear contra alguien que se posiciona y ejecuta con legalidad la autoridad. Es el mismo Cristo el que te ordena que la uses. Profetizo que aprendes a usar la autoridad tridimensional que enfrentan los demonios, que operan desde la esfera terrenal, espíritus que
que desde las regiones celestes están bombardeando y bloqueando todas tus bendiciones. Y las huestes satánicas de los abismos y las profundidades de la tierra que han salido para barrer todo a su paso. Pero tú llénate del Espíritu Santo, con la orden divina de usar la autoridad, con la armadura de Dios, pues con el conocimiento y revelación de quién eres y a quién sirves, arremeterás contra la violencia espiritual hasta tener la victoria en el nombre de Jesús. En Josué 1 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Crees que Dios está contigo? Solo pasa, no pases solo para enterarte. Él está contigo para hacer una obra. Él está para defenderte, pero también para entrenarte. Está contigo para garantizarte una victoria. En el Salmo 18, 17 al 48, paráfrasis de la autora, vemos parte de todo lo que hará Dios contigo. Dios es el que te ciñe de poder y quien hace perfecto tu camino. Tú lo puedes declarar esta hora. Oiga esto: te libera de tu poderoso enemigo y de los que te aborrecen, de los que son más fuertes que tú. Te podrán asaltar en el día de tu quebranto, mas Jehová fue y será siempre tu apoyo. Con Dios delante de ti, desbaratarás al ejército, con el que te asaltarán muros. Dios es el que te ciñe de poder y quien hace perfecto tu camino. Él es el quien adiestra tus manos para la batalla, para entesar con sus brazos el arco de bronce. Perseguirás a tus enemigos y los alcanzarás, y no volverás hasta acabarlos. Los vas a herir de modo que no te levantes. Caerán debajo de tus pies. El Señor te ciñe de fuerzas para la pelea. Hará que tus enemigos te volteen las espaldas. Él es el quien te libera de tus enemigos. Además te eleva sobre todos los que se levantan contra ti. Te librará del varón violento. Ahora, ¿cómo usar la autoridad? Jesucristo hablaba en las sinagogas, en los montes, a orilla del mar. Habló de una forma tan extraordinaria que la gente preguntaba quién era. Este es que hablaba como quien tiene autoridad, y multitudes le seguían a todas partes. Habló con autoridad a los vientos y a las olas turbulentas y las mandó a enmudecer. Habló con tal autoridad que sacó a Lázaro de la tumba. Así como cuando Pedro en el aposento alto se levantó y habló con denuedo la palabra de Dios. Los discípulos, luego que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron del Evangelio con tal autoridad, sin temor y sin tartamudear, que miles se convirtieron al Evangelio. Y Josué, en el Antiguo Testamento, usó el nivel de autoridad tan fuerte que detuvo el sol, o más bien la tierra dejó de girar. No permitas que la palabra de autoridad sea silenciada. La gente de autoridad se reconoce por el habla. ¡Wow! No dejes que tu boca esté cerrada. No permitas que la palabra de autoridad sea silenciada. La gente de autoridad se reconoce por cómo habla. Cuando hables, todos tendrán que percibir la potencia y la influencia que proyectas. Cuando hables, hazlo haciendo como quien eres en Dios. Y cuando Él
te dé la asignación, la autoridad se usa en contra de los poderes de las tinieblas, contra Satanás y los demonios en el poderoso nombre de Jesucristo. No eres muda ni mudo, has hablado desde el bien, pequeña, pero has hablado mal. Solo derrota, muerte, enfermedades y desgracias. Pero eso va a cambiar desde hoy. Vamos, allá habla el espíritu de miedo, temor y cobardía, y le vas a decir: suéltame en el nombre de Jesús. Habla y ora así: espíritus de muerte, suicidios, homicidios, abortos, salen y abandonan mi mente. Los ato y los reprendo en el nombre y en el poderoso nombre de Jesucristo. Pecados de adulterio, de fornicación, de perversión sexual, son desarraigados de mi vida y de mi familia. Ya no tienen poder sobre nosotros. Pobreza, miseria, escasez, derrota, ruina, son extirpados de raíz en el nombre de Jesús. Existen muchas cosas en las cuales están sujetas y que te oprimen y muchas veces te azotean, pero por la autoridad de Dios ordeno que en esta hora seas liberada por los yugos de temor, miedos y argumentos que no te permiten vivir en victoria. En el nombre de Jesús te sueltan y ahora te posicionan en el lugar correcto para vivir como Dios te lo estableció. El Señor sabe que estamos expuestos a fallar, que somos polvo y que no hay nadie más perfecto, que nadie es bueno y sin pecado. Pero aún así, Él nos da el permiso de usar algo suyo. La principal base para darle el uso correcto y efectivo es la humillación, es el arrepentimiento genuino, es depender del Espíritu Santo y la obediencia antes de hacer guerra. Primero hay que estar limpios delante del Señor. Debemos estar como obreros que se presentan delante de Él sin nada de qué avergonzarnos. El Señor me ha enseñado que antes de iniciar un bombardeo, debo entrar en arrepentimiento. Recuerdo una vez que nuestra iglesia estaba siendo atacada por hechicería. Las cosas andaban muy mal, había una parálisis espiritual y casi nadie llegaba a los servicios. Todo se veía seco y árido. Los cultos eran pesados sin manifestación ni conversiones. Adorar y levantar las manos era como un yunque sobre la espalda. Pero Dios en su infinita misericordia me mostró y me dijo lo que pasaba. Habían puesto trabajos sucios de hechicería que habían producido parálisis espiritual en toda la iglesia. Aumenté mis tiempos de oración intensa buscando saber qué debía hacer y cómo tenía que hacerlo. Pasaron casi 2 meses cuando mi comandante en jefe me dio instrucciones de lo que debía hacer. Me dijo: ve a la iglesia y echa agua en mi nombre. Yo no entendí, pero mi corazón entró en la obediencia y tenía preguntas. Me dio un poco de temor si le preguntaba: ¿cómo así? Voy, tiro cubos de agua y con eso es suficiente. El Espíritu Santo comenzó a guiar la lucha espiritual. Me dijo: llama a las intercesoras para que te acompañen. Cuando se reúnan para iniciar la guerra, lean las Escrituras, comenten las visiones que les he dado a todas. Confiesen sus pecados, únjanse y oren. Entonces salgan a lanzar agua a todos los estacionamientos de la iglesia. Hice exactamente como me mandó. Abrí la Biblia para buscar dónde leer, pero mis ojos se fijaron en los versos 14 y 15 de Job 33. Y entendí que de varias formas habla Dios.
Y a veces no nos damos cuenta, pues Él nunca deja de hablarnos a veces. Nos habla en medio de sueños, por medio de visiones, mientras el hombre duerme profundamente. Otras veces te habla claramente al oído. Esa palabra nos impactó fuertemente, pues no había buscado específicamente, pero era la dirección del Espíritu para que supiéramos que Él nos enviaba a la guerra para darnos victoria. Y al contar los sueños, todos estábamos relacionados con lo que estaba pasando. Luego confesamos pecados. Fue duro, pues la gente no está acostumbrada a decir sus errores delante de otra persona. Pero había que obedecer. Confesé los míos y luego todos lo hicieron. Oramos arrepintiéndonos, nos ungimos, salimos a echar agua y fue glorioso. Pues Dios nos dio la victoria. La iglesia a los pocos días se estableció y los hermanos fueron liberados de la parálisis que no los dejaba llegar al templo. Se activó la llama del Espíritu Santo y el avivamiento se manifestó y la llama del Espíritu ardía en poder y gloria. Esta hora yo te profetizo que todo lo que está abajo, todo lo que está bajo el poder del enemigo, dominado por el reino de las tinieblas en tu vida, tu casa, ministerio, negocio, se los arrebatarás en el nombre de Jesús. Que todo lo que tienes y lo que eres recibe en este momento el impacto de la gloria de Dios. Aprenderás a ser diestro en el arte de la guerra espiritual, sensible para escuchar la dirección del Espíritu. Limpiarás tu corazón del pecado que te persigue. Te levantarás y levantarás las manos cada vez que te las ensucien. Y nada impedirá que entres en el campo de batalla a despojar al enemigo de todas las bendiciones secuestradas. Aprenderás a saltar los obstáculos. Jehová te da la fuerza para que persigas y alcances a tus enemigos. Vas a atacarlos y no descansarás hasta que los veas acabados. Los atacarás y los harás polvo. Usa la autoridad y tendrás victoria sobre toda fuerza del mal y nada te dañará. Qué poderoso mensaje nos deja este capítulo llamado este capítulo 12 llamado Jesús nos otorgó la autoridad. Antes de terminar este capítulo, quiero contarte una breve historia que sucedió con nosotros en el ministerio. Hace muchos años atrás estaba en el servicio dominical en la congregación cuando mis ojos vieron una sombra que se posicionó en el servicio. Eso fue un gran bajón porque los hermanos que estaban recibiendo ese servicio, hermano, bajaron su nivel de adoración. Yo podía ver la sombra que se dirigía a mí. A los minutos que la sombra se empezó a dirigir a mí, quiso levantarse contra mí. Y cuando se quiso levantar contra mí, Dios le habló a una persona que estaba atrás de esa sombra, que era una intercesora. Y me recuerdo muy bien porque esa mujer, cuando recibió la palabra de Dios, tomó autoridad y empezó a reprender las fuerzas demoníacas que se estaban moviendo. Entonces, cuando yo vi, esa sombra se tiró hacia mí. Cuando se tiró hacia mí, el sonido de la iglesia explotó. Y eso me impactó porque cuando explotó, hermano, yo sabía que eso no era un apagón, era una potestad que se había preparado y que había llegado. A los días, la hermana llega a mí y me testifica y me dice: mira, yo vi una sombra que se paró y iba contra ti.
Y el Espíritu me dijo, repréndelo, porque cuando yo vi, me dijo, esa sombra llevaba un mazo. Mazo se le llama aquí en Guatemala a un martillo de esos grandes que usan para demoler la tierra. Y ella me dice, él llevaba un mazo. Y cuando el Espíritu me dice, toma autoridad, es porque el Espíritu me susurró y me dijo, porque le va a pegar a las rodillas. Y él sabe que si le pega a las rodillas, escúchalo bien, se cae el ministerio que Dios le ha dado. Y yo empecé a clamar en mi mente, me dijo, y vi cómo esa sombra no pudo contigo. Yo me quedé asustado y dije, Padre, en el nombre de Jesús yo me cubro. A los días, a las horas, hermano, llega una anciana que no era de la congregación, pero que era una mujer de guerra. Y llega y me dice, hermano, ¿qué le pasa? Y entonces yo le empiezo a comentar el testimonio que me habían dado. Y cuando yo le empiezo a comentar esto a la hermana, y te lo quiero contar como un testimonio, hermana, porque muchas veces nosotros tomamos autoridad y como dice este capítulo, muchas veces tenemos que pedir perdón y reconciliarnos antes, pero también tenemos que saber cómo pelear. Tienes que aprender a saber pelear, porque la guerra que tenemos no es contra personas, es contra huestes de maldad que tienen poder. Y cuando yo le cuento esta historia a esta hermana viene y me reprende diciendo, mire hermano, me dijo, usted tiene que hacer esto, agarre aceite, declárele la guerra al diablo. Pero cuando yo empecé a ver cómo esta hermana empezó a hablar, a mí me dio miedo, porque se salió de control. Se empezó a burlar como que del enemigo. Y cuando ella se burlaba del enemigo, yo mejor me hice a un lado y dije, mejor no me meto en esa área, porque una cosa es que tú tengas una batalla constante con alguna enfermedad, con alguna lucha, una prueba, que tú reprendas al diablo, a que tú lo tientes a él, ¿verdad? Entonces yo me hice a un lado y dije, Padre, perdona a esta hermana, porque es cierto que nosotros tenemos que reprender, pero tenemos que saber cómo hacerlo. El testimonio que te cuento es que a los días de haber hecho ella eso, de burlarse de que ella podía contra él y que esto y el otro, y tomó una autoridad que tal vez se pasó, ¿verdad? A ella le cayó un problema en su rodilla. Y automáticamente entró en un como colapso en su cuerpo, donde empezó a vomitar sangre por la nariz, por los oídos y por la boca. Hasta el día de hoy nosotros seguimos orando por su vida, porque esa vida espiritual que esa persona tenía ya no se volvió a levantar. El que tú entres a una guerra y tomes autoridad no significa que tú lo vayas a hacer. Este libro solo es una guía. La Biblia es una guía para que nosotros tomemos la autoridad. Pero eso no va a cobrar valor si tú no te arrepientes de tus pecados. Si tú no te arrepientes de lo que has hecho. No va a cobrar valor si lo haces solo por tener el don. Tú tienes que ir al altar y decirle, Señor, dame ese poder, y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Te lo digo, hermano amado, porque muchas veces nosotros nos emocionamos y decimos, no, hoy sí el enemigo va a huir, ¿verdad? Pero para que tú entres a la guerra tienes que estar preparado. Bien lo dice el capítulo 2 de este libro, que cuando el comandante en jefe te llama, te tiene que entrenar. Así que, hermano amado, te bendigo en el nombre de Jesús, te mando un fuerte abrazo. Me encantaría decirte que hay más testimonios, yo estoy lleno de testimonios, pero va a ser más adelante. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des a la campanita para estar atento a nuestro material que próximamente vamos a estar ahí subiendo. Pero sobre todo, que nos escribas al email, ahí mándanos tus peticiones, mándanos ahí lo personal. Y si no, pues coméntanos, ¿verdad? En los comentarios, todos los comentarios los respondemos. Así que te mando un fuerte abrazo, te pido de favor que no dejes de orar. Si tienes la posibilidad de comprarte este libro, es uno de los libros que no solamente deberían de estar en tu biblioteca, sino también en tu altar. Es una guía y es un entrenamiento que no solamente a mí me ha servido, sino que también le ha servido a muchos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que lo mejor está por venir. Así que, ánimo, amado.